buenas tardes a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible, me costará. Intentaré comprimir casi una mini clase en el tiempo disponible para hablaros de control de tracción en vehículos eléctricos. Pues ya todos sabemos que ahora mismo pues, el destino es que el propulsor de los vehículos, en mi opinión, va a ser y ya empieza a ser eléctrico desde hace un tiempo. A ver si esto pasa o no pasa. No, pásamela. Pásamela tú, de favor. Vale. Bueno, es una línea que llevamos, la que llevamos trabajando un poco más de 10 años, a menudo en colaboración con el INSIA, y básicamente se inició porque los vehículos volvieron a empezar a tener un propulsor eléctrico, bueno, pues con el Prius híbrido y luego con el fabricante norteamericano que tenemos aquí en pantalla, Tesla, que apareció en escena fabricando solo vehículos exclusivamente eléctricos. Ha sido un poco el revulsivo que ha hecho que hoy en día pues todos los fabricantes estén en esa carrera y con vehículos ya en el mercado, híbridos, eléctricos, de todo tipo y con muchísima planificación ya inmediata. No, la tracción eléctrica no es nueva, como veis aquí se ha utilizado de siempre. De hecho, en los primeros vehículos que salieron, pues desde hace 100 años, es un vehículo eléctrico. Lo que pasa es que, pásame por favor, lo que ha proporcionado realmente esta llegada, que es para quedarse, es sobre todo la evolución de los componentes. La evolución de los componentes porque las ventajas ya todos las conocemos y no voy aquí a andar un poco vendiendo que la tracción eléctrica es un poco más eficiente y que no contamina, que no hace ruido. Todo esto yo creo que todo el mundo lo sabe, pero la evolución realmente está en cómo ha cambiado un poco la batería, el convertidor electrónico, el motor y sobre todo el sistema de control, que es en lo que profundizaré un poquito más. Pero vamos a acercarnos al problema, pásenme, por favor. Estamos hablando de tres componentes. Tenemos la de potencia, tenemos la batería a la izquierda, que produce tensión y corriente continua, el convertidor electrónico en el medio, que es el que, digamos, adecúa esa energía eléctrica de continua a la alterna que consumen la mayoría de los motores, los propulsores que se montan en los vehículos actuales. Normalmente se alimentan con trifásica y alterna, ¿de acuerdo? Tres fases senoidales, tensión, corriente. El inversor es el que produce ese cambio y no solo la energía fluye de izquierda a derecha cuando el vehículo tiene que acelerar o marchar, sino que el sistema es completamente reversible, los tres elementos de ese tren de potencia, porque cuando hay que detener el vehículo y extraerle esa energía cinética que tiene con toda esa masa y la velocidad que tiene, se le extrae energía, la máquina, el motor pasa a trabajar como generador y produce una energía en alterna que el convertidor electrónico se va a ocupar de rectificar a continua para almacenarla en las baterías. Por eso esto es una de las razones por las que esta propulsión es mucho más eficiente. Bueno, pues aquí tenemos estos componentes son de un Nissan Leaf y aquí están montados un poco pues el motor con su reductora, velocidad de relación fija, con su diferencial, el inversor de tracción y luego suelen montar, bueno, en este caso está montado aquí un cargador de los que va a bordo, el carga lenta, como mucho ahora actualmente 10 kilovatios. El corazón de este sistema de potencia es el convertidor electrónico de potencia. Este es el que, en función de cómo opere, extraerá la energía de la batería para inyectarla al motor cuando hay que acelerar o ir en marcha, o el que va a hacer que el propulsor funcione como un generador, frenando al vehículo y devolviendo la energía a baterías, con ese frenado regenerativo que ya todos hemos oído hablar. Bueno, pues este es el corazón, este es el cerebro. El cerebro es un sistema basado en un microprocesador. En tracción se llama ECU, Electronic Control Unit. Hay varias en el vehículo, nos interesa la de tracción hoy. ¿Qué hace este sistema? Pues en un ciclo repetitivo se está ejecutando un programa en ese micro donde básicamente pues, se lee las consignas del conductor. Si pisa acelerador quiere ir más rápido, si pisa freno quiere detenerse. Se lee cómo está operando los tres elementos de potencia, se hacen las operaciones y al final la salida es decirle a este convertidor electrónico cómo tiene que trabajar. ¿De acuerdo? Ahora veremos un poco cómo está constituido y aquí está un poco programada en este ECU de tracción en la estrategia de control que nosotros queremos programar para el control del vehículo. Bueno, muy rápida, no voy a hablar de baterías hoy, simplemente pues las tres tipos que tenemos aquí pueden ser cilíndricas, prismáticas, tipo sobre o Poch, y bueno, pues todas se montan en sus módulos que integran lo que es el pack de la batería y que todos los fabricantes ahora ya tienen diseños específicos para sus vehículos eléctricos con esta estructura tipo monopatín o skateboard, donde la batería está muy baja, centro de gravedad muy bajo, la estabilidad del vehículo y bueno, no vamos a pasar porque no quiero hablar de esto.
me quiero centrar en el tema que toca. Los motores, básicamente, decir que son en el mercado dos tipos, principalmente los que hay. El motor de inducción de toda la vida, jaula de ardilla, el que ya una evolución del diseño de Tesla a final del siglo XIX, con su rotor, con unas barras de aluminio, cobre, cortocircuitadas en dos anillos en los extremos, naturaleza, todo lo que pasa por ahí, naturaleza inducida, ¿de acuerdo? El otro rotor que hay habitual, compartiendo el mismo estator, máquina síncrona de imanes permanentes, máquina asíncrona de inducción. El rotor es el que es diferente, aquí montan, no se ve muy bien en la fotografía, montan unos imanes permanentes. Esos son los que magnetizan y entonces este motor pues, no requiere energía para crear el flujo del rotor y consecuentemente pues, trabaja con menos corriente, para las mismas condiciones de par, potencia, es un poco más pequeño y tiene menos pérdidas. Conclusión, este vehículo al final está triunfando ahora mismo en los vehículos. El mismo fabricante Tesla que antes he mencionado, norteamericano, ya solo monta este motor en uno de los dos ejes. Ya está metiendo imanes en el otro porque es un motor donde en tracción, bueno, pues un poquito más menos peso, menos volumen y un poquito, un 93, un 94% de rendimiento frente a un 90, 91 de la inducción, pues eso en tracción, arrastrando el vehículo, se nota, es más autonomía para la misma batería. Con lo cual es un argumento de venta muy poderoso. Y bueno, vamos a pasar porque los otros tipos de motores pues están ahí en la transparencia, pero no se utilizan apenas. ¿Cómo monta precisamente un Model S de este fabricante? Pues ¿cómo monta la tracción centrada? Pues monta en este bloque, aquí el motor, en un lado de este cilindro y en el otro el convertidor electrónico de potencia. En el medio tiene una reductora y un diferencial que ataca directamente al eje motriz, donde están las ruedas. Otra solución a esta tracción centrada será el futuro, llamo motor en rueda, porque al final los vehículos, pues mirar cuando tengan ahí un motor con su convertidor en cada rueda, pues tendrás todas las prestaciones que quieres y más espacio todavía que no ocupará en este eje la tracción centrada. Esto lo tenemos que ver dentro de unos años, aunque haya algún prototipo, pero poco en el mercado ahora mismo. Detalle de dónde está ese motor, aquí en este motor de inducción, en un lateral, aquí el abierto, la reductora, y aquí el convertidor electrónico, que es el otro extremo de este cilindro. Vamos a ver ese convertidor electrónico. Detalle de ese convertidor, aquí se ve muy bien desde la otra perspectiva, dónde está esa reductora en ese bloque y propulsor, y aquí el eje para donde van las ruedas, este es el eje de las ruedas. ¿Qué tiene la electrónica, ese convertidor electrónico? Bueno, pues alimentado de baterías, está inmerso, está puesto en el medio entre las baterías y el motor, el propulsor. Normalmente trifásico de alterna, ahora hablaremos del motor. ¿Qué hace? Pues tiene tres ramas, normalmente la topología más habitual, con sus interruptores, vamos a llamarlos así, de estado sólido, dos por rama, el top y el bottom. En el punto intermedio tenemos la alimentación a cada una de las tres fases del motor y estos interruptores pues funcionan cerrados o abiertos, on, off, con su diodo en antiparalelo. En fin, cuando está cerrado el top, por ejemplo, de esta rama, está poniendo esa fase del motor al más de baterías. Cuando está cerrado el botón de esa rama, está poniendo la tensión de esa fase al menos de baterías. Al final, estas combinaciones que nos deja posibles, pues son 8 posibles, de las cuales son 6 que llamamos activas y 2 nulas. Por ejemplo, cerrar los 3 top significa que las 3 fases están puestas al mismo potencial, ahí no entra corriente en el motor y estamos en una alimentación nula. Podéis imaginar que no se puede nunca cerrar el top y el bottom de la misma rama simultáneamente porque haríamos un cortocircuito a las baterías. Eso está prohibidísimo tanto en las protecciones hardware como software en estos dispositivos. Bueno, pues el modulador es el que se encarga de disparar estos interruptores y decirle quién tiene que abrir, quién tiene que cerrar y así se hace el control de estas máquinas. Como podéis imaginar, bueno, pues al final las tensiones que aplica el motor son trenes de pulsos, pero las corrientes al pasar por el filtro inductivo de las fases del motor, que ahora veremos que son cobre, bobinas de cobre metidas alrededor de ranuras de hierro, pues ese hace filtro inductivo y, bueno, pues las corrientes sí que son senoidales. Son tanto más senoidales y tanto mejores cuanto menor rizado tengan y eso lo provoca la mayor frecuencia de conmutación con la que operamos estos dispositivos. Al final, ¿qué se está montando hoy en día? Pues lo normal son IGBTs, pero hoy en día, pues ya Tesla, por ejemplo, y en la Fórmula E ya se están utilizando unos convertidores que tienen unos MOSFET de carburo de silicio, que tienen muchas menos pérdidas cada vez que conmutan, más o menos parecidas en conducción, pero mucho menores pérdidas en la conmutación, con lo cual permiten ir a frecuencias de conmutación elevadísimas. Aquí estamos hablando de 30 kilohercios, 30.000 veces abren y cierran en un segundo. ¿De acuerdo? Vamos a pasar.
Entonces, la clave de lo que yo quería un poco hablar es, al final, la estrategia de control que va a sacar, va a tener como salida lo que es el control, las consignas con las que va a operar este modulador que actúa en el convertidor electrónico, que es ese corazón que dirige la energía de batería a motor cuando aceleramos o de motor a batería cuando hacemos un frenado regenerativo. Vamos a ver cómo es un poco esa programación tanto del inversor, de ese convertidor electrónico, como al final el control de la tracción. Vamos a ver. Bueno, fijaros en el estator de estos dos tipos de máquina que he mencionado, que son las más utilizadas, 3 fases en el estator, separadas 120 grados eléctricos, vamos a llamar, aunque ya es 120 grados en el entrehierro. Y esas 3 bobinas, pues digamos que van a ser alimentadas con corriente alterna. Son unos circuitos en el estator, metidos en el estator, y luego, en función del tipo de máquina, pues podemos también tener un circuito eléctrico en el rotor, que puede ser la jaula de ardilla, o unos imanes en el rotor. Bueno, ya veremos quién genera el campo magnético del rotor, pero en el estator va a ser la corriente con la que alimentemos desde el inversor a nuestra máquina, al estator de nuestro motor. Donde hay circuito, esas corrientes van a crear un campo magnético y lo conducimos por un material, por un núcleo magnético que tiene pues, su chapa en verde, que es la del rotor, la que gira, separada por un entrehierro finísimo que aquí apenas se distingue, con lo que es la chapa de estator. O sea que el campo magnético, sus líneas cerradas van aquí atravesando el entrehierro de estator a rotor. Eso es lo que tienen todas las máquinas eléctricas, circuitos eléctricos y magnéticos, pero donde hay circuitos eléctricos hay aislamientos y luego todas las máquinas tienen refrigeración, porque hay que extraer el calor que produce las pérdidas. Hierro, cobre, mecánicas, todo lo que es ese calor hay que extraerlo para que la máquina dure y los aislamientos pues, no envejezcan prematuramente o den problemas. Vamos a ver una pequeña simulación, si os parece, para que entendamos bien. Ahí. Fijaros cómo estamos viendo aquí las 3 fases. La primera de ellas está montada en unas ranuras en este eje y está alimentada por esta corriente que aquí está pasando en alterna, señalada en rojo. Entonces, esa corriente está generando un campo que va de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, alterna, derecha a izquierda. En la siguiente fase, lo que tenemos es un campo también senoidal de eje fijo que va de arriba a abajo, pues no, este que estoy aquí señalando, con este plano. Y la tercera fase, el campo que produce, va a 120 grados de desfase en el espacio de la anterior. O sea, las 3 bobinas están separadas 120 grados en el espacio. Pero lo más importante es que las corrientes que alimentan esas 3 bobinas, las que provienen del inversor que alimenta el motor, son senoides que están desfasadas 120 grados en el tiempo. Entonces, la confluencia de ese desfase de 120 grados en el espacio de las bobinas y el desfase de 120 grados en el tiempo de las corrientes que circulan por esas bobinas nos da como resultado la creación, fijaros, el vector rojo de la fase A, el verde de la fase B y el azul de la fase C, aquí están sumados y nos dan como resultado el campo resultante de las 3 fases. Son 3 fases que están montadas en el estator, que no se mueven, y el resultado que producen pues, es un campo senoidal y giratorio, que es la base del funcionamiento de estos motores. Así, creando un campo senoidal y giratorio cuya velocidad es proporcional a la frecuencia de las tensiones y corrientes con las que el inversor alimenta el motor de tracción, pues tenemos ahí la velocidad del campo, que va a ser la velocidad del rotor exactamente en el caso de los imanes, y muy parecida a la velocidad del rotor en asíncrona. Quitamos esto, por favor. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí un detalle de esa modulación, donde estamos, en este caso, hablando ahora del vector de tensión. Un tipo de modulación es una modulación del ancho del pulso, el pulse width modulation, comparando una moduladora con una triangular, y si está por arriba, vamos a fijarnos, por ejemplo, en la fase esta roja, si está por arriba esta señal que va subiendo y bajando siguiendo un perfil senoidal, si está por arriba de la triangular, disparamos el top de esa rama, y cuando no, disparamos el bottom. Entonces, aquí tenemos el ancho de pulso que va cambiando para el control de los 2 IGBTs, el de arriba, el top y el bottom, de la misma rama. Lo mismo con la rama de abajo y lo mismo con la tercera rama, y así las 3 fases del motor. Bueno, aquí se ve perfectamente cómo los disparos, las posiciones concretas del inversor nos pueden dar estas posiciones, las 6 activas que aparecen aquí, estas 6 y las nulas en el centro, pero podemos conseguir tensiones que son intermedias a base de promediar el tiempo que disparamos, pues, las 2 vectores adyacentes, activos de cada sectante, y promediando con la nula. O sea que básicamente de esto va lo que saca el control para alimentar el modulador que alimenta al motor. Bueno, de estrategias de control, pues básicamente si la velocidad, o sea, detalle aquí de que lo que saca el inversor alimentando la máquina en tensiones son pulsos, pero en corrientes ya son senoides.
Y ya nos vamos a variables, a lo mejor mecánicas, que es importante. Al final, este motor es para desarrollar una potencia mecánica, par y velocidad, variables importantes a la salida de este motor. La clave es que tiene distintas respuestas ante distintas frecuencias de alimentación. Cuando cambia la frecuencia de las corrientes que inyecta el inversor, la electrónica de potencia, al motor, cambia esa velocidad a la que gira el campo y con él la curva característica mecánica. Conclusión, una solución muy básica es, cuando queremos ir más rápido y acelerar, tenemos que ir aumentando la frecuencia, paulatinamente la frecuencia con la que alimentamos esas corrientes senoidales al motor, desde el inversor. Ese cambio lo haremos probablemente manteniendo el flujo constante y eso se consigue a base de aumentar la amplitud de las tensiones, el valor eficaz de este armónico 1 del tren de pulsos, amplitud de tensiones partido por frecuencia, eso constante, a distintas velocidades, distintas frecuencias, aplicamos una tensión que se mueva a la par que la frecuencia para que el flujo sea siempre máximo a distintas velocidades de operación y, esperando a ver si el viento... Y esa disponibilidad de flujo máximo nos da la posibilidad de tener el par máximo, aunque vayamos muy despacio en el vehículo o a cualquier velocidad, en todo ese margen de operación, poder disponer del máximo par. Vamos a pasar. Detalle de aquí, pues cómo aceleraríamos, cambiándonos en esas características hipotéticamente para ver dentro de la curva par velocidad, vamos haciendo una aceleración, controlando la corriente y el par, por ejemplo, a doble de la nominal y podemos ir aumentando cada vez más la frecuencia de esas tensiones y corrientes hasta que luego termina la aceleración donde vamos a velocidad constante en el vehículo y el par motor es igual al par resistente, ¿de acuerdo? Que tiene esta evolución. O un frenado donde nosotros bajamos primero súbitamente tensión y frecuencia, pero luego ya cuando nos vamos girando más rápido que el campo, en un asíncrono, por ejemplo, luego ya mantenemos la bajada suave entre tensión y corriente para hacer ese frenado completo hasta detener el vehículo en un frenado regenerativo recuperando energía. Vamos al detalle de lo que sería ya un control básico, pero ya un poquito más avanzado. El control orientado al campo, las siglas en inglés Field Oriented Control, van de que vamos a crear con las tres senoides, esas corrientes que salen del inversor alimentando al motor, vamos a crear un vector espacial, como el que hemos visto, ese morado dando vueltas. Y ese vector espacial va a dar vueltas, podéis imaginarlo aquí, va a dar vueltas, y las componentes de ese vector espacial en dos ejes estacionarios pues nos pueden dar, como veis, dos senoides, ¿no? Esta va a ir de derecha a izquierda, a medida que este vector va dando vueltas, esta va de derecha a izquierda y esta de arriba a abajo. Y esas dos senoides, esas dos componentes en referencia estacionaria, tienen la misma frecuencia que las senoides de verdad, pero son componentes de un vector espacial, están a 90 grados una de otra, porque son proyecciones en dos ejes en cuadratura. La gracia del control vectorial es que esta transformación luego la acompañamos de un giro, un cambio en la referencia. Si proyectamos en vez de ese vector, en vez de una referencia fija, en una referencia giratoria y que además gira a la misma velocidad que el vector, ¿qué es lo que tenemos? El vector dando vueltas y proyectados sus componentes en unos ejes que giran a la misma velocidad que el vector. ¿Qué hemos conseguido? Pues ese vector de corriente de estator, que representa el campo que crean esas tres corrientes alimentando a la máquina, pues tiene unas componentes que evolucionan en el tiempo en forma de corriente continua. O sea que con estas transformaciones matemáticas hemos creado un vector espacial y lo hemos proyectado en una referencia giratoria y hemos creado un poco el milagro donde ahora el control de una máquina trifásica de alterna lo hacemos con el control de dos corrientes continuas. Una regula el flujo en la máquina y la otra el par. Eso que es, por aquí van ahora mismo los controles. Ahí va, una para atrás, esa. Por aquí van los controles, ya empezamos a hablar de la herramienta habitual en el control de lo que está programado en los vehículos que están en el mercado, los vectores espaciales. Detalle de eso que estaba diciendo, ese vector espacial con sus dos componentes en cuadratura, que son dos senoides a 90 grados, y luego cuando giramos en una referencia que va a la misma velocidad que el vector, evidentemente lo que tenemos son dos componentes continuas. Eso es un poco ilustrar el detalle de lo que he dicho. Bueno, pues aquí va ya un poco el meollo. Todo el control de tracción en un vehículo, como en cualquier otra aplicación, o la mayoría de las aplicaciones que requieren un control preciso en motores eléctricos, se basa en lo siguiente. Con las tres corrientes que provienen del inversor, de la electrónica de potencia, alimentando a nuestro motor, lo que tenemos es la capacidad de crear el flujo que nosotros queramos y posicionarlo en el estator en donde nosotros queramos. O sea que podemos poner el flujo en el valor, módulo y ángulo que queramos, porque tenemos pleno control de esa electrónica de potencia. Y tener control, dale una más, por favor. Otra, ahí. Y tener control del flujo del estator es tener control del par.
Eso es la clave. El par en la máquina es el resultado de la interacción de los dos campos que hay, el que crean las corrientes del estator, que es la alimentación del inversor, y el que crean las corrientes de rotor inducidas, si es una jaula de ardilla, o el flujo de los imanes permanentes, depende del tipo de motor. O sea que la clave hay dos campos que tienden a alinearse, y en ese acoplamiento magnético es como nosotros podemos transmitir potencia de la alimentación eléctrica del estator al eje mecánico que va a arrastrar el vehículo, en ese acoplamiento magnético. Bueno, pues el control del par lo hacemos porque tenemos pleno control sobre una de las componentes del par. Podemos controlar uno de los flujos, el del estator, el que de las corrientes del inversor, y el seno del ángulo que tiene con respecto al flujo del rotor. Pueden ser imanes fijo o pueden ser corrientes inducidas, el que crea las corrientes inducidas en la jaula. Bueno, otra posibilidad, esto puede ser las dos componentes, la posición de este flujo, las dos componentes que he dicho antes, ¿de acuerdo? En vectores espaciales. O la otra posibilidad, que se utiliza mucho en controles clásicos vectoriales, es utilizar el vector de tensión, como aparece en esta expresión, porque la tensión que aplico en una fase, pues la ecuación de tensión de rotor nos dice que da lugar a una corriente, cuya caída de tensión en la resistencia normalmente despreciamos, y más una fuerza electromotriz. El vector de tensión que nosotros apliquemos al motor, recordar que teníamos 6 combinaciones con el inversor, la topología típica de 2 niveles que hemos visto antes, 6 combinaciones activas y 2 nulas. Pues en función del vector que apliquemos, así tendremos la derivada de una de las componentes del par. La derivada, en este caso, de una corriente o un flujo, que es una de las componentes del par. Vamos a la siguiente y veremos el ejemplo de este DTC y ya estoy terminando. Fijaros cómo tenemos una consigna, vamos a verlo aquí para no volvernos locos. Aquí tenemos una consigna de dónde queremos que esté posicionado el flujo del estator en un determinado momento. Este es el flujo real en rosa. La derivada que nos va a meter el flujo en la referencia donde queremos que esté posicionado es una derivada que en este ejemplo es el vector que va hacia la derecha, ¿de acuerdo? Por tanto, ese es el vector de tensión que nosotros tenemos que aplicar. En este caso, esta es la posición 1, 0, 0, que quiere decir el top de la rama 1 está conduciendo y los botón de la rama 2 y 3, la B y la C, pues están abajo, está conduciendo el botón. Esto es un momento, pero como veis, está todo el rato siguiéndose y eso es una manera de controlar directamente el par. Las siglas en inglés se llaman DTC, de Direct Torque Control. Es un control directamente del flujo, en este caso a partir del vector de tensión. O sea, que hemos visto un caso de vector de las dos componentes del vector corriente de estator para generar flujo y par, y en este caso es a partir del vector de tensión de alimentación ubicamos la evolución y la posición de ese flujo de estator, que es una de las componentes del par. Con eso tendremos controlado el accionamiento. Bueno, últimas transparencias, ya el detalle del tren de potencia, batería, convertidor electrónico, motor, y esto es lo que estaría programado en la estrategia de control, en este caso para el DTC, en la EQ de tracción. Se lee la información de tensiones y corrientes con las que el inversor alimenta el motor, en un modelo de la máquina se estima el flujo y el par que hay, se compara con las consignas, la consigna de par puede ser la posición de acelerador y freno del piloto o de un sistema de control si no es tripulado el vehículo, etcétera. Con el flujo que sea, al final, el resultado de comparación de flujo y par, pues se determina cuál tiene que ser en concreto el vector de tensión que hay que aplicar en la alimentación de la máquina. Un control muy sencillo, pero necesita mucho micro, mucha rapidez y un sistema, como digo, pues muy ágil. Detalle último ya de la instalación que tenemos en el laboratorio. Tenemos un motor síncrono de imanes acoplado en el mismo eje con uno de inducción trifásico. Y este sistema nos permite, cada uno alimentado con su convertidor electrónico, los dos colgando del mismo bus de continua, nos permite ensayar estrategias de control del motor síncrono, programando el de inducción como par resistente del tracción, emulando las resistencias al avance que tendría este motor montado en un vehículo, y en este caso este sería motor, este generador, la energía fluye en anillo en este sentido. Si queremos, por otro lado, usar el de inducción como tracción, pues este será un generador y la energía fluirá en el sentido contrario. De esa manera, con esta instalación solo consumimos de red las pérdidas en los convertidores, conducción y conmutación, y en los motores hierro-cobre más las mecánicas del conjunto. Vamos a terminar. Detalle de esas dos máquinas en el laboratorio, el armario que tiene la electrónica de potencia, la EQ de tracción y todas las protecciones necesarias eléctricas, y un pantallazo de la interfase. La interface está donde tenemos pues, las corrientes y el control de una de las máquinas de inducción y aquí la de imanes permanentes, con un balance de potencias ahí. Bueno, tenemos un acelerador, un freno, los alumnos pues, hacen prácticas y pueden seguir una consigna. Vamos a terminar. Dale un poco más al final de esta. Yo allí. ¿Qué hemos visto? No, aquí. ¿Qué hemos visto? Y termino. Pues como conclusión hemos visto que hay las estrategias de control
esto es un mundo. Entonces, hemos hablado un poquitín de las estrategias clásicas, en concreto del control orientado al campo, en vectores espaciales, el control directo de par, mencionado un poquito, uno con tensión, otro, o sea, con el convertidor controlan tensión, el otro controlan corriente, o tensión también puede ser. Pero la realidad donde estamos trabajando en esta línea de investigación es en las estrategias de control que llamamos avanzado. En concreto, ahora mismo estamos con un control predictivo basado en el modelo de la máquina, que es una evolución de estos que he dicho y que ahora mismo pues, es un poco el top de lo último en control de tracción y en control de, bueno, de otras también aplicaciones que requieren control muy fino. Termino con la última ya, simplemente diciendo que hay mucho por hacer en vehículos eléctricos porque todavía se puede mejorar un poquito la eficiencia, aunque ya estamos en todos los componentes por encima del 90%. No sabremos quién almacenará la energía, lo que sí sabemos es que los propulsores van a ser eléctricos. No sé si habrá pila de combustible con hidrógeno, con un depósito de hidrógeno, que será más barato en algún momento dentro de un tiempo que las baterías, aunque la evolución de las baterías en precio y en prestaciones todavía no parece indicar lo contrario. Lo que sí que creo es que no montaremos, dependiendo del uso del vehículo, baterías tan grandes como las que ahora mismo están los fabricantes en esa carrera por intentar ofrecer la misma autonomía en un coche eléctrico que en uno de gasolina. No tiene sentido ir al trabajo arrastrando una batería de 80 o 90 kilovatios hora para tener una autonomía de 500 kilómetros cuando en el día a día, pues eso son, así pesan 2.500 kilos y burradas como esta los vehículos exclusivamente eléctricos de ahora. Esta foto me encanta porque tener un coche al sol, a lo mejor 2 horas, te da para 10 kilómetros. ¿Qué dirías? Es una tontería, sí, pero con eso me voy a casa gratis, con 10 kilómetros. O sea que espero que lo veamos. Los fabricantes ahora mismo, como los precios son descomunales, pues no se atreven a meter más cosas, pero esta tecnología, lógicamente, ya está. Y decir simplemente que no somos los únicos que trabajamos, lógicamente, en vehículos, porque tenemos a los compañeros de química, de matemáticas, con baterías, con el modelado de baterías, los de electrónica, lógicamente, con todos los inversores y los convertidores electrónicos, los de automática, lógicamente, con el control, los de transportes con todo el vehículo, y seguro que me dejo a compañeros, pero estás en el camino, o que no tengo ni siquiera a lo mejor conocimiento de todo lo que estamos ahora haciendo en campos muy comunes. O sea, que estas jornadas precisamente sirven para eso, ¿no? Para saber lo que hace el vecino y conocernos un poco mejor. Muchas gracias.